El crecimiento exponencial de los contagios de COVID-19 en Uruguay ha elevado la tensión entre el oficialismo y la oposición en torno a la estrategia del gobierno para combatir la enfermedad. Las demoras en la concreción de un acuerdo para la compra de vacunas, la implementación de medidas que restrinjan la circulación, el vínculo entre el gobierno y el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, son algunos de los temas que han estado en debate entre el Frente Amplio y la coalición multicolor en las últimas semanas. Bueno, de algunos de estos asuntos vamos a conversar en los próximos minutos con el senador nacionalista Gustavo Penades, de la lista 71. ¿Qué tal? Buen día, Penades. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer para mí también. Bueno, primera pregunta, a ver, parte de la pugna esta entre el oficialismo y la oposición es por la existencia de un canal de diálogo más fluido con el Poder Ejecutivo, en el que, dice el Frente Amplio, bueno, se puedan explicar las medidas que se toman y por qué se toman, ¿no? La semana pasada, concretamente, el presidente de la calle Pou recibió al ex titular y al ex director de ACE, Marcos Carámbula, que había firmado esa carta que todos conocimos, ¿no? En conjunto con otros referentes de salud del Frente Amplio, haciendo sugerencias para adquirir la vacuna, poniéndose a disposición de alguna forma. ¿Qué lectura hizo usted de ese encuentro? ¿Puede efectivamente iniciarse ese diálogo tan esperado, que tanto se ha buscado desde el Frente Amplio? Bueno, mire, a mí realmente cuando se habla de ausencia de diálogo me sorprende, porque francamente en el Senado ha habido permanentemente diálogo con el Frente Amplio. Y cuando se planteó por parte de ellos la creación de una comisión especial de salud de diputados y senadores para analizar y hacer un seguimiento del COVID-19, se le contestó que inmediatamente la reunión podía ser de coordinadores, que entendíamos que era ese el ámbito. Lamentablemente no se pudo concretar hasta ahora esa reunión, pero eso fue producto también de que, por otro lado, empezaron a arreciar las críticas de parte del Frente Amplio, que está bien, cumple su rol como principal partido de la oposición, pero que no entendíamos alguna de ellas como lógicas o enmarcadas en la gravedad del tiempo que al Uruguay le tocaba vivir. Si usted me dice a mí, yo prefiero más la reunión del otro día del doctor Carámbula con el doctor Lacalle Pou. O sea, creo que dice, ese es el... Yo prefiero, porque fue por fuera del Frente Amplio, del ámbito institucional, digamos. No, porque fue en el tono en el que tenía que haber sido todo siempre hasta ahora. O sea, se reunieron, se le explicó, terminó la explicación, el doctor Carámbula salió, dio las explicaciones que podía dar. Bueno, en el día de hoy se conoce que su actitud ha sido criticada dentro del Frente Amplio también. Ahora, hace pocas semanas atrás, el ministro de Salud y el secretario de la Presidencia estuvieron en la Comisión de Salud del Senado con invitados los diputados, 7 horas y media conversando, se les explicó absolutamente todo el plan de vacunación, se les explicó, estuvieron presentes vía Zoom los principales referentes del GACH que convalidaron las políticas que venía llevando adelante el Ministerio de Salud Pública y el Presidencia de la República. Estuvieron los técnicos de la Comisión Honoraria de Vacunas para explicar el plan de vacunación cuando la vacuna llegara a nuestro país. O sea, realmente es inexplicable que se siga sosteniendo que no ha habido diálogo, que no ha habido información. Sí, ahí particularmente en esa instancia fue tensa, ¿no? La situación. Usted dice, ahí fue donde empezaron a haber esas críticas que señala que de alguna manera obstaculizaron ese canal de diálogo que podía haberse generado en el Parlamento y que ustedes estaban dispuestos por... Mire, no. Generalmente esas reuniones, que pueden ser reuniones parlamentarias, siempre son tensas cuando hay debate, y bienvenido sea. El tema es después. Antes de eso se había conocido una declaración de la bancada de senadores del Frente Amplio que había hablado de falta de transparencia sobre este tema. Hace pocos días antes de la convocatoria a la que le estaba haciendo referencia, se presentó un proyecto de ley interpretativo del artículo 38 de la Constitución que limitaba el derecho de reunión. El Frente Amplio lo votó en contra presentando un alternativo que era el artículo 44, que tenía que ver con salud pública. En el mismo momento que están reclamando menor movilidad y restringir la movilidad, que sistemáticamente lo vienen haciendo desde marzo del año pasado, cuando hablaban de cuarentena obligatoria. Después de eso, cuando se presenta un proyecto de reglamentación de la Constitución en el que se establece justamente un límite al derecho de reunión, el Frente Amplio lo vota en contra. Entonces, realmente, cuando se llamaba por parte del Poder Ejecutivo
a restringir reuniones, convocatorias, marchas, espectáculos públicos, tamborileadas, el Frente Amplio convocaba a marchas, espectáculos públicos, a tamborileadas, criticaban a la policía en su accionar cuando trataba de dispersar a dichas reuniones y manifestaciones. Entonces, realmente es contradictorio. Sí, ahí hay un tema que se ha señalado, ¿no? También que es desde... Ahora ya hablaremos de las marchas en particular, pero también desde el gobierno se autorizaron muchas de esas movilizaciones, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, no, bueno, se autorizaron o por lo menos, pero se llamaba a una libertad responsable y hasta no nos olvidemos que hasta finales de octubre los índices de contagio en el Uruguay eran bastante bajos, bajísimos y bastante bajos después lamentablemente se disparó. Y en esos momentos el Frente Amplio no salió ni una sola vez a respaldar las acciones del gobierno en cuanto a restringir la movilidad o pedir que la gente se quedara en la casa. O sea, cuando no sentimos nunca que hubiera un respaldo cerrado al tema COVID-19. Después las críticas sobre el presupuesto, sobre la LUC, bueno, esas son naturales. Ahora, nunca sentimos, ni cuando las cifras daban y ponían a Uruguay como ejemplo del mundo, que el Frente Amplio contundentemente apoyara al gobierno en las medidas que adoptaba. Ahora, cuando lamentablemente las cifras se dispararon como se han disparado, por encima de lo previsto, pero muy por debajo de lo que son las comparaciones que internacionalmente se pueden hacer, el Frente Amplio ahí es donde empieza a hablar en términos elípticos, diría yo. Bueno, a ver... ¿Por qué? Sí. Sí, dígame. No, le iba a plantear algunas de las consideraciones, ¿no? Y de los cuestionamientos que está haciendo el Frente Amplio a la estrategia del gobierno. A ver, recordamos todos que siempre lo ha dicho el presidente, pero particularmente el miércoles 16 de diciembre, cuando Uruguay ya estaba en pleno crecimiento exponencial de la pandemia, el presidente de la calle Pou dijo en la conferencia de prensa, bueno, que si las cosas salen mal, el presidente se va a hacer responsable, ¿no? Ahora, en los últimos días aparecieron algunas ambigüedades, o por lo menos así lo han marcado dirigentes del Frente Amplio, ¿no? Aparecieron varios argumentos en los que el gobierno y sus integrantes parecían de alguna manera deslegar responsabilidades. A ver, veamos un repaso, a ver. Con la presunta demora de las llegadas de las vacunas, Álvaro Delgado dijo a la Comisión de Salud que la decisión sobre la vacuna a traer es científica. Y segundo, eso no necesariamente es el camino más rápido, pero sí el más seguro. No se puede dar respuesta sobre las negociaciones por la vacuna, por la confidencialidad. El ministro Daniel Salinas adjudicó el crecimiento de contagios a las marchas del PIT-CNT. Otros senadores nacionalistas, como Graciela Bianchi, por ejemplo, también lo adjudicaron a la marcha de la diversidad. La senadora Carmen Aciaín tuiteó que el que cuestionaba al gobierno cuestiona al GACH, dando a entender que el GACH está detrás de las decisiones. Usted dijo que para el gobierno lo científico está por encima de lo político, dando a entender lo mismo, que son los científicos los que están detrás. El gobierno explicó que el número de test cayó porque hay menos demanda. A ver, la sensación que parece quedar en el Frente Amplio es que el gobierno delega responsabilidades, ¿no? Eso es lo que han dejado de entreverlo, sobre lo que han insistido. ¿Hay algún espacio para la autocrítica desde el gobierno? Bueno, por supuesto que espacio hay y permanentemente créame que permanentemente estamos analizando y se están analizando todas las medidas. El presidente de la República dijo que es el primer responsable y sigue siendo hoy el primer responsable. Pero ahí en estos hechos que yo le mencionaba, ¿no hay cierta delegación de responsabilidades? No. En todo caso, lo que hay es que la responsabilidad es una avenida de dos manos. Hay una responsabilidad que asume el gobierno y que sin lugar a dudas deberá de ser analizada en su debido momento, pero también hay una responsabilidad de carácter individual que cada ciudadano y responsabilidad de carácter político que todos debemos de asumir, también la oposición. A ver, Romina, esto no se trata de ver quién tiene la culpa y de que si la responsabilidad es más de unos o de otros, o de que desde el gobierno de la coalición multicolor nos queremos sacar de encima las responsabilidades. Muy por el contrario. La información ha estado permanentemente en manejo de la opinión. El grupo científico ha sido permanentemente escuchado. Por supuesto que en algunas decisiones se pueden variar. ¿Por qué? Y porque hay decisiones de carácter político que trascienden a veces lo científico. Ahora, que lo científico ha marcado siempre el andar del gobierno, bueno, por eso que se creó el grupo de asesoramiento científico honorario, que es un tema que
realmente debemos de reconocer como uno de los grandes aciertos en la política de la lucha contra el COVID que el gobierno del presidente Lacalle Pou tuvo en todo este tiempo. Ahora, cuando el GACH ha tenido que hablar oficialmente, lo ha hecho, ha sido escuchado. En la reunión que yo le hacía referencia en el Parlamento estaban presentes cuando se explicó la estrategia de vacunación que el gobierno había implementado y dijeron que la convalidaban los principales referentes. Y si después mañana en el grupo científico empiezan a haber dos opiniones o han habido algunas lamentables renuncias, bueno, eso es parte de la vida que hay que también asumir. O sea, no hay que dramatizar sobre esas cosas. El gobierno de la coalición no se quita responsabilidades de encima, las asume absolutamente todas. Lo que no admite es que se le atribuya mala intención o falta de transparencia o ocultamiento, como en algunas oportunidades del Frente Amplio se ha esgrimido esa argumentación. Se podrá estar acertadas las decisiones o se habrán equivocado en algunas decisiones, pero no pueden decirse esas cosas que se han hecho. A ver, yo le mencionaba recién, por ejemplo, algunas de las cosas ¿no? que se cuestionan desde el Frente Amplio. Lo que señaló el ministro Salinas, ¿no? Respecto a atribuir, bueno, a la marcha, el incremento en los contagios, a las marchas, a distintas movilizaciones del PIT-CNT. ¿No considera que fue un poco temerario, teniendo en cuenta sobre todo los datos epidemiológicos, ¿no? De Montevideo en particular, no sé, los que entregó el propio Ministerio de Salud Pública a la Intendencia de Montevideo, muestran que el principal foco de contagio son brotes intrafamiliares, en el trabajo, en residenciales de ancianos, o sea, y se insiste, desde el ámbito científico no hay ninguna evidencia que demuestre que esas marchas, esas movilizaciones pueden haber estado ligadas a este incremento de los contagios, ¿no? Puede ser que es así, lo que entonces eso invalida absolutamente y de inmediato es el petitorio de restringir la movilidad, entonces. Porque si se convocan cientos de miles de personas en diferentes marchas de la más diversa índole, el ministro Salinas en la reunión en realidad dijo que esto había ayudado, no que era la única responsabilidad, digamos las cosas como son. Pero eso fue como respuesta a una argumentación que venía esgrimiendo el Frente Amplio de que hay que restringir la movilidad. Ahora, es bastante contradictorio que por un lado se convoque a reuniones multitudinarias en las que evidentemente la falta de las precauciones sanitarias que son recomendadas son evidentes, y por otro lado se insista sobre la necesidad de restringir la movilidad. Ahí hubo diferencias, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la Marcha de la Diversidad fue algo que todo el mundo vio como específicamente no se cumplía con el uso de tapaboca o eran casos excepcionales, ¿no? Después hubo convocatorias del PIT-CNT donde de alguna forma el PIT-CNT tampoco quería quedar mal parado ante esta situación, ¿no? Y explícitamente hacía ostentación de que estaba usando tapabocas y respetando el distanciamiento, ¿no? Ahí cuando Salinas en la comisión enumeró esa lista, puso todo como en la misma bolsa cuando podían ser situaciones diferentes, ¿verdad? Pero puso todo en la misma bolsa porque lo que se esgrimía desde el Frente Amplio era la necesidad de restringir las aglomeraciones. Entonces, el tema está desde la misma manera que no hay evidencia científica para un lado, tampoco hay evidencia científica para el otro. No hay evidencia científica, punto. No es que no haya evidencia científica que no se contagie. No hay evidencia científica que ese sea un motivo. Los contagios intrafamiliares, en algún lado el que contagia intrafamiliarmente se contagió. Entonces, y aquí vamos a la respuesta fundamental. Lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, que son permanentes reuniones de jóvenes alterando y violentando las disposiciones legales, no hemos recibido una sola llamada desde el Frente Amplio convocando a la gente. O sea, que el mensaje fuera contundente. ¿Usted qué es lo que le reclama ahí al Frente Amplio? ¿Que saliera explícitamente a dar un mensaje, por ejemplo, a los jóvenes? Pero porque lo tendríamos que hacer todos. Porque si no lo hace el gobierno. Bueno, porque es responsabilidad del gobierno. Esgrimen. Tienen razón. Pero renglón seguido critican las decisiones del gobierno o votan en contra de las leyes que establecen las restricciones legales pertinentes a derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Entonces, pongámonos de acuerdo.
Si por un lado estamos hablando de restringir la movilidad, que quiere decir, entre otras cosas, la cuarentena obligatoria, por el otro Bueno, lado, ahí cuando hay... no necesariamente es lo que se plantea hoy en día de parte del Frente Amplio, ¿no? Bueno, restringir la movilidad implica restringir derechos y fundamentalmente restringir espacios de reunión. Y alterar otro de los componentes que todavía no hemos hablado, pero que tiene un componente fundamental, que es el componente económico. Uh-huh. Ahora hablamos de eso. El gobierno tomó medidas muy severas, entre otras, digamos la más grave de todos, que tendrá consecuencias gravísimas para el desarrollo económico del 2021, la restricción del turismo, la restricción relativa de la movilidad poniendo aforos en los transportes colectivos de pasajeros, el cierre de fronteras. Ahora, después también tiene que haber un componente de responsabilidad individual, que es el que evidentemente en algunos sectores de la sociedad ha faltado. Y es el que evidentemente ahí, donde tendría que haber habido un mensaje mucho más contundente, y no lo hubo, de respaldo a las medidas. Entonces, si usted convoca marchas, convoca manifestaciones, convoca y critica accionar de la policía tratando de impedir aglomeraciones, y por el otro lado está convocando a la necesidad de restringir la movilidad como uno de los elementos centrales, es por lo menos bastante contradictorio. Sí, ahí pueden argumentarle que eran distintos momentos, ¿no? Desde hace tiempo ahora que no se convocan a marchas o movilizaciones importantes, ¿no? Era otro momento de la situación sanitaria. Por lo tanto teníamos, bueno, pero justamente ese argumento es el que te muestra que teníamos razón. Si ahora que los contagios son exponenciales, se dejaron de hacer, quizás, y recalco el quizás, no haberla hecho en el momento en el cual todo el mundo, el gobierno convocaba de la responsabilidad de no aglomerarse, de no tener reuniones innecesarias, y por el otro lado se convocaban, capaz que esos vientos trajeron estas tempestades, o son un elemento más. Bueno, vio que ahí el presidente del PIT-CNT señalaba que también el dejar, por lo menos plantear la duda o decir que esto ayudó, colaboró de alguna forma. Fernando Pereira escribía en su cuenta, en una columna, concretamente en Facebook, donde decía, bueno, poner esto arriba de la mesa, señalando a un sector de la sociedad que además está en este momento pasando por un mal momento, ¿no? Porque los trabajadores no se movilizaban porque querían o porque querían hacer una fiesta, ¿no? Era porque estaban en muchos casos perdiendo y reclamando por sus fuentes laborales, ¿no? Entonces él lo que decía es, bueno, esto que hizo Salinas de señalizar y atribuir responsabilidades sin una demostración científica que lo respalde, abona la grieta, esa de la que tanto hablamos en la sociedad, ¿no? A ver, otra cosa, tendríamos que terminar de utilizar el léxico argentino para todo. Acá no hay grieta ninguna. Acá lo que hay es, hagámonos todos responsables en nuestra cuota parte, nada más. Nosotros, el gobierno, por supuesto, la mayor parte, la inmensa mayoría de la mayor parte, digámoslo en forma poco ortodoxa, es responsabilidad del gobierno. Hay responsabilidades individuales, si usted no se cuida, si se aglomera, si no responde a los consejos que se realizan desde todo el mundo científico, político del gobierno. Y si usted convocó en su momento aglomeraciones o marchas como un elemento más, a ver, vamos a desdramatizar. Acá no estamos diciendo, ni nadie está diciendo que la responsabilidad del PIT-CNT, nada que ver, ni de las manifestaciones populares de la más diversa índole. No, desdramaticemos el tema. Pero lo que no es consistente en la argumentación es, por un lado, estar criticando la necesidad de aumentar las restricciones en movilidad, y por el otro lado, esas mismas personas lo que hacen o hicieron, entonces hagámonos todos responsables. Lo que hacen o hicieron fue no responder cuando el gobierno solicitaba el quédate en casa, la libertad responsable, o por lo menos desmotivar reuniones innecesarias de cualquier índole, Acá la responsabilidad, nosotros no nos estamos sacando el fardo de encima diciendo, no, la culpa es lo del PIT-CNT, no, para nada. Al contrario, pero asumamos todos también nuestra cuota parte. El gobierno el que más.
pero también, digamos, bueno, por un lado, la verdad es que nosotros en su momento podíamos hablar. Y fundamentalmente el Frente Amplio. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el senador Gustavo Penades. La estrategia del gobierno para combatir la pandemia de COVID-19 ha estado en el centro del debate entre el Frente Amplio y la coalición multicolor. Desde la coalición de izquierdas se critican las demoras para concretar la compra de vacunas, la necesidad de implementar medidas que restrinjan la circulación y presuntas inconsistencias entre las recomendaciones del GACH y los anuncios del gobierno. ¿Qué se responde desde el oficialismo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con el senador nacionalista Gustavo Penades. Senador Penades, usted decía, bueno, sin atribuir responsabilidades concretas, pero señalaba, bueno, quizás hay responsabilidad en haber promovido o por lo menos no haber interferido para que se hicieran movilizaciones que no eran prioritarias, decía usted. Hay algunos mensajes de los oyentes que plantean, por ejemplo, Alfonso dice, ¿y el gobierno sabiendo que era un tema controvertido, no tiene responsabilidad al promover la LUC en la situación sanitaria en la que estábamos? Estaba claro que iban a haber movilizaciones y que la urgencia empujó a ese lugar, a que hubiera movilizaciones en la calle, ¿no? ¿Qué responde a ese tipo de planteos? Mire, que eso no es así. El año parlamentario siguió funcionando con absoluta normalidad. Y las manifestaciones en el momento de la LUC, cuando se trató la LUC, lamentablemente hubieron algún tipo de convocatorias que fueron realizadas, pero tampoco era el momento en el que lamentablemente era necesario hacerlas. Y se hicieron. Y bueno, y lamentablemente... Vamos a decirla, reitero, para que nadie crea que estamos acusando a nadie, ni tampoco quitándonos responsabilidades de encima, pero hagámonos todos cargo de la situación también. Porque no vale decir por un lado de que las restricciones eran necesarias, son necesarias, el gobierno no las adopta y cuando las adopta no las obedecemos o criticamos al gobierno o no lo respaldamos. Como dice el tango, el mundo sigue andando y la LUC y el presupuesto y el año político parlamentario se pudo llevar adelante. Todo, por eso también a mí me sorprende cuando se habla de ausencia de falta de diálogo. Yo presidí las dos comisiones, la del presupuesto y la de LUC. En las dos, los senadores del Frente Amplio reconocieron que todo lo que pudieron escuchar, plantear, solicitar, fue contestado, fue recibido, fue analizado. Entonces no vale decir una cosa y después decir otra. Y lo mismo con el tema de las manifestaciones. Pero, a ver, nadie está diciendo que sea la principal causa, ni la única causa, ni estamos satanizando a nadie. Nada más lejano a nuestro espíritu. Pero digamos las cosas como son, nada más, sencillamente, y sin tragedia, que es que en el momento en el cual había que haber respaldado más al gobierno en las acciones y en las medidas sanitarias, no se le respaldó. Le cambio de tema, señalándole un poco la discusión que se ha dado en estos últimos días a propósito del rol del GACH, ¿no? Del Grupo Asesor Científico Honorario. Usted, por ejemplo, ha dicho que para el gobierno lo científico está por encima de lo político, ¿no? Últimamente, cuando se dio esta convocatoria en el Parlamento, recientemente señaló eso, lo científico está por encima de lo político. Y aseguró que cualquier decisión que se tome será recomendada y respaldada por el GACH, ¿verdad? La senadora Carmen Aciaín opinó en la misma línea y tuiteó que quien cuestiona al gobierno cuestiona al GACH. Ahora, en los últimos días, ese vínculo aparentemente estrecho entre el gobierno y los científicos está más bien cuestionado, ¿no? Ese tipo de comentarios no dejan una posición complicada a los científicos, no se los carga con una mochila. Le pregunto porque más de un científico puede decir, bueno, yo hago recomendaciones, el gobierno no las toma, pero públicamente dice que sí las toma y encima... Si algo anda mal, el responsable entonces soy yo como científico y porque estoy detrás de las decisiones, ¿no? Las responsabilidades políticas las asumen el sistema político y el gobierno. Los científicos no tienen absolutamente nada que ver en las decisiones de carácter político, ni es el espíritu de nadie indilgarles esa responsabilidad. Ahora, se creó un grupo científico, se le ha escuchado, se ha analizado con él, han trabajado, han dado respuestas, han manifestado públicamente sus posiciones, han respaldado, han sugerido. Yo creo que mucho más que eso no se les puede pedir y creo que debemos de valorar muchísimo
lo que el mundo científico ha realizado. Pero usted les consta estos malestares que hay dentro de algunos de los científicos, ¿no? Estamos hablando de un grupo importante, estamos hablando de cerca de 50 personas que obviamente todas tienen distintas opiniones, pero hay varios que han dejado entrever eso, que se sienten utilizados por el hecho de que se señala permanentemente desde el oficialismo, bueno, nosotros nos basamos en lo científico. Lo científico, como dijo usted, está por encima de lo político, ¿no? Y bueno, cuando usted... No se les delega ahí, no se les hace cargar con una mochila muy pesada. Ninguna delegación. Lamento mucho que alguien haya sentido esa responsabilidad sobre sus hombros. Ninguna delegación. Ahora, el accionar de los científicos es el que han tenido que llevar adelante, y las expresiones que los científicos y que han tenido en forma colectiva a través del GACH. Después cada uno da las opiniones que quiere. Hay científicos que tienen opinión política y tienen todo el derecho de tenerla, hay científicos que quieren mantenerse alejados de los mismos, hay científicos que pueden sentirse desoídos u otros muy oídos. Eso es el plano de lo subjetivo y de lo que cada uno siente. Ahora, que el gobierno se ha reunido, ha convocado, se ha asesorado con gente de la más diversa índole del pensamiento político, no importándonos de dónde provenían, pero entendiendo que su aporte era central y fundamental, eso fue y será así. Ahora, no hay una ruptura entre lo científico y el gobierno. Hay decisiones políticas que el gobierno asume, muchas de ellas sustentadas en las recomendaciones científicas, que perfectamente son así, y hay otras que quizás no. Y tampoco sí, o hay decisiones que los científicos dicen están desatendiendo. Hay desde los científicos hay muchos que piden también medidas más restrictivas de la movilidad, ¿no? Y dicen, bueno, y el gobierno no nos la lleva, ¿no? Ahí el problema que tenemos es si vamos a escuchar y vamos a atender la opinión de cada científico en términos individuales, es muy difícil. La expresión que se entiende como institucional es la que sostiene para el gobierno el GACH. Después, cada científico, cada grupo de científicos, motivados por la más diversa índole de intereses, seguramente que la inmensa mayoría de carácter altruista tengan opiniones, es muy respetable y es muy aceptable, y se podrán compartir o no, pero no es que cada uno que opine, el gobierno tiene que salir corriendo a hacer lo que cada uno dice, porque es absolutamente impracticable. Ahora, que ha sido un gobierno que se ha sustentado sobre lo científico para tomar medidas, que se han escuchado, que se han analizado, que muchas de ellas, la inmensa mayoría, se han obedecido o seguido. Eso es así. Uh-huh. Ahora, que la cosa se complicó más de lo que nos hubiera gustado, y sí, lamentablemente se complicó más de lo que nos hubiera gustado, que hay componentes en las decisiones de carácter político que no solamente son de índole científica, también hay cuestiones de carácter económico, uh-huh. Hay cuestiones de carácter legal, hay cuestiones de carácter hasta de posicionamiento político. Es también así, y no tenemos por qué dramatizar ni encontrar en eso contradicciones que no existen. Ahora, sí, dígame. No, le iba a plantear otro de los argumentos en los que se basan varias de las críticas del Frente Amplio, tiene que ver con la demora en adquirir las vacunas, ¿no? Ayer repasaba algunos antecedentes. Uruguay es, junto con Paraguay, el único país del continente que no tiene acuerdos cerrados y anunciados oficialmente, por lo menos, ¿no? Sabemos que, bueno, uh-huh. Siempre en las últimas horas hay novedades, que hay confidencialidad al respecto, pero usted, sobre este tema en particular, ¿qué dice cuando ve este tipo de consideraciones, ¿no? Que somos, junto con Paraguay, de los pocos países de la región que no tenemos? Bueno, a mí no me consta que eso sea así. Tampoco me consta que se esté vacunando en toda América. En algún momento por lo menos hay anuncios, ¿no? Esta consideración era en base a reportes de las agencias de noticias, más de una, que hablan de país por país, por lo menos anuncios. Hay algunos que ya empezaron, sí, con la inoculación, y hay otros que por lo menos han anunciado fecha de campaña. La campaña empieza, tenemos el acuerdo hecho y la campaña empieza en tal momento, ¿no? Bueno, el camino que decidió el gobierno del presidente Lacalle Pou transitar es el de anunciar todo cuando esté cerrado.
porque ahí sí se puede hacer política. Y hemos visto algunos países de América en los que lamentablemente se está haciendo política con estos temas. Y no agrego un punto más. Ahora, en el Uruguay la decisión es una decisión de carácter muy serio. Se está cerrando las negociaciones que implican un grado de confidencialidad enorme que exigen los laboratorios. Se tiene ya previsto el plan de vacunaciones. Se está a la espera de dicho cierre y a la llegada de las vacunas a territorio nacional para empezar a ser inoculados los grupos de riesgo, fundamentalmente en primera instancia. Ahora, tampoco, y esto no lo digo por nada en especial, creamos que las vacunas van a tener un efecto milagroso. La vacuna es un componente más, muy importante sin lugar a dudas. Ahora, las precauciones se deben de mantener porque la situación, como se está viendo en países que están vacunando, la situación es muy delicada. Entonces, el gobierno decidió el camino de la reserva y de la seriedad en la negociación y es el camino que está transitando. Cuando se le ha pedido explicaciones, las ha dado en el marco de no violentar la confidencialidad que muchos laboratorios exigen. Se ha comenzado un trabajo en varias líneas de acción, individuales, colectivas, con otros países, con la OMS. Eso es lo que hoy se puede informar y brindar la más absoluta tranquilidad que detrás de esto está el propio presidente de la República cerrando muchos de estos acuerdos. Hay una lectura desde el Frente Amplio que es nos dormimos, ¿no? Como país a la hora de negociar. Le planteo, por ejemplo, ayer el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, cuestionaba aquí en perspectiva que el gobierno haya esperado tener comprobada la eficacia de la vacuna, la denominada fase 3, para iniciar las negociaciones. Porque ese es un argumento que se señaló, ¿no? Cuando estuvo el ministro Salinas, por ejemplo, en el Parlamento, ahí él puso énfasis en eso, ¿verdad? Hay un grupo de científicos que también estaba asesorando al gobierno en ese tema, en esa materia, pero necesitaban y se estaban, digamos, basando en aquellas vacunas que estuvieran en fase 3. Bueno, decía ayer Yamandu Orsi, la realidad muestra que hay otros países que estuvieron más rápidos en ese sentido, de decir, bueno, si ya hay una vacuna que está en fase 2, empecemos a negociar o a tender puentes con ese laboratorio para después, una vez que se alcance la fase 3, tener el camino allanado de alguna manera, ¿no? ¿Usted qué es bastante contradictorio que quien hace un rato usted me argumentaba que el gobierno desoía a los científicos, ahora cuando el gobierno oyó a los científicos y presentó un informe detallado en el Parlamento sobre cuál había sido la estrategia, se sostenga lo contrario. Y creo que si hubiéramos hecho o seguido ese camino al que usted hace referencia, seguramente lo que se estaría diciendo era la falta de seriedad del gobierno de estar negociando con laboratorios que todavía no han concluido la fase experimental de la vacuna. Entonces, realmente lo que se... A ver, y a mí no me consta que no se hayan iniciado negociaciones antes. Yo creo que se habían iniciado conversaciones antes. El problema era que los propios laboratorios eran los que todavía tampoco habían ingresado en la fase de vamos a decirlo en términos muy criollos, de empezar a aceptar pedidos. A mí no me consta que hubiera un ámbito, una instancia de negociación previa. Quizás los anuncios de los gobiernos estaban mucho más vinculados a la necesidad de transmitir noticias. Ahora, sí, bueno, pero eso de transmitir noticias es cierto que también se ha manejado, ¿no? El propio ministro Salinas ha dicho, bueno, sí, hay países que tienen, no sé, 2.000 vacunas y ya lo anuncian, ¿no? Pero hay un tema de expectativa también acá en tener ese anuncio porque no es menor, porque estamos hablando de que se empieza un camino, se ve la luz al final del túnel para mucha gente, expectativas económicas, expectativas de la propia sensación de la opinión pública. Ahora, el problema que tenemos ante esa argumentación que usted está desgrimiendo, que supuestamente que esgrimían dirigentes del Frente Amplio, tenemos en ejemplo de países que anunciaron que habían comenzado a vacunar y hasta ahora, y hasta hace una semana atrás o 2 semanas habían vacunado 25.000 personas. Entonces ahí la crítica hubiera sido, pero ¿cómo? Anuncian la vacuna y van a vacunar a tan pocos. Sí, el tema de logística ha sido todo un problema en muchísimos países, ¿no? Que han instrumentado. Y razón de más para mantener la seriedad del tema. Justamente. Hay países que han empezado a evaluar si tienen que vacunar una sola dosis, desoyendo lo que los propios laboratorios dicen que tienen que hacer con el efecto de vacunar a más gente. Bueno, yo eso no lo quiero para el Uruguay. Entonces creo que justamente la negociación que se llevó adelante, que se está llevando adelante con varios laboratorios a la vez, están en tiempo y forma con lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, realmente me parece
que el gobierno ha hecho las cosas muy bien. Seguramente no ha sabido cumplir con las expectativas de noticias, producto de que decidió transitar el camino de darlas cuando estén confirmadas. Y eso a mí me parece muy serio. Porque realmente, y repito, porque también esto está en base a lo que recién le decía, no le atribuyamos a la vacuna elementos milagrosos. Miren lo que está pasando en Europa. Están vacunando y están en la tercera ola con confinamiento obligatorio, toque de queda y ainda más. Ahora, y eso no le garantizó a nadie una rebaja en el nivel de los contagios. Hay otro argumento que se escucha que habíamos apostado demasiado al COVAX, ¿no? Que era un mecanismo que parecía muy loable o como una cosa novedosa para administrar todo lo que es el interés de las vacunas y el mercado de las vacunas. Y la evidencia dejó de manifiesto que en el mundo pesan. El poder puede más. Exacto, ¿no? Hay países, recordemos, que compraron 4 veces la cantidad de dosis que necesitan y demás. Por eso es que ahora se plantean estos otros tipos de canales de opciones para adquirir vacunas, ¿no? A mí no adquirirlas me a un Estado que las haya comprado y que le sobren, no sé, ese tipo de cosas. A mí no me consta que el gobierno haya apostado solamente como estrategia al COVAX. El gobierno no tuvo una sola estrategia, tuvo varias. Y entre esas varias fue también emprender el camino de negociar individualmente, que parecería ser el camino que va a lograr cuanto antes la llegada de las primeras vacunas al Uruguay. Entonces, no seamos tan contundentes como lo han sido en decir, bueno, se ha fracasado en esto, se ha fallado en lo otro. No. Se están llevando varios niveles y canales de negociación. Esos canales de negociación están enmarcados en una negociación de carácter mundial, en un régimen de oferta y demanda, de presiones políticas, de pesos políticos de países, etcétera, 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 etcétera. Ahora, lo que se está haciendo en Uruguay lo ha hecho bien, seriamente, sin perjuicio del crecimiento que lamentablemente ha tenido el nivel de contagios y mucho más lamentablemente el nivel de muertes, está muy por debajo de los mismos porcentajes en países limítrofes, ni que hablar, y lejanos, mucho más. Entonces, tampoco digamos como que esto es un rotundo fracaso ni nada que se le parezca. Al contrario, creo que ha dado sus resultados. Debemos de ajustar algunas perillas. El presidente lo dijo desde el principio, se ajustarán en su debido momento. Que no nos gane la ansiedad y que no nos gane también el oportunismo político, que algunos han tenido lamentablemente. Senador Penades, por último le planteo otro de los aspectos sobre los que se ha discutido mucho, ¿no? Usted lo dejó de manifiesto en algún momento, las restricciones. En el Frente Amplio hay una sensación de que el gobierno no restringe actividades porque en ese escenario tiene que aumentar el gasto social, ¿no? Usted ha escuchado, por ejemplo, el senador Mario Vergara dijo hace 2 semanas en la Comisión de Salud del Senado, bueno, tenemos la intuición, que puede ser equivocada, ojalá que lo sea, de que quizás no se toman más medidas en el terreno sanitario, como por ejemplo la que planteaba el senador Olesker en cuanto a proponer restricciones en el transporte metropolitano o cosas por el estilo, por entender que son cuestiones que requieren compensaciones por la vía de subsidios. La razón es esa, que no hay respaldo, que no hay espalda económica, podríamos decir. Eso no es así. Y además es bastante temerario hablar en términos condicionales. Podría ser, ojalá nos equivoquemos, y terminar haciendo aseveraciones que son absolutamente equivocadas. El Fondo Coronavirus lleva ya invertido más de 700 millones de dólares. Se han extendido seguros de paro, se han extendido seguros de salud, se han multiplicado la asistencia social a través del MIDES. O sea, se ha hecho lo que se ha podido y mucho más aún en el marco de una complejidad económica que heredamos del gobierno del Frente Amplio, que hace que no se pueda hacer todo lo que el propio Frente Amplio está reclamando, porque no vale haber dejado un agujero de 5 puntos del Producto Bruto en el déficit fiscal y después seguir diciendo que se puede gastar más. Sí, ahí lo que se señala es que se mira, que capaz que se está mirando la situación con los papeles viejos de 2019, ¿no? Cuando todavía el peso de lo que era para cualquier país el déficit fiscal y lo que podía ser la calificación de una agencia internacional que nos podía bajar la deuda y si eso podía estar en juego, bueno,
el mundo cambió, ¿no? Es lo que se señala del Frente Amplio. No. Y no va a haber, las calificadoras no van a estar tan pendientes y con la lupa de mirar cuánto se incrementa la deuda y cuánto se incrementa el déficit fiscal concretamente, ¿no? A eso que responde. Yo le puedo asegurar a usted que las calificadoras de riesgo están con la lupa mirando, y en algún momento, hace poco tiempo atrás, el Uruguay tuvo que hacer gestiones muy fuertes para tratar de no perder el grado inversor. Así que no es así como lo dicen los senadores del Frente Amplio, muy por el contrario. Y ellos, los papeles, el tema no es de papeles viejos o papeles nuevos, es de billetera vacía, que es como la dejaron. Pero hay quienes dicen, bueno, pero se podría acudir a organismos internacionales que están ofreciendo créditos. O sea, Uruguay tiene líneas de contingencia o líneas a las que se podría apelar porque en el mundo hay dinero como para echar mano a eso. Bueno, ¿y qué se piensa los senadores del Frente Amplio? ¿Qué es lo que se está haciendo? O sea, hoy por supuesto que se están recurriendo muchas de esas líneas internacionales para financiar la situación que el Uruguay está atravesando. Ahora, entre otras cosas, lo que se ha tratado también es de hacer hay un componente económico y del cuidado del trabajo de la gente que el gobierno también ha priorizado, que es el que lleva a que muchas veces esas medidas de carácter restrictivo en la circulación que el Frente Amplio reclama tendrían consecuencias nefastas en el empleo. Y no se arregla con subsidio, porque esto en algún momento el COVID va a terminar. Ahora, las consecuencias económicas del COVID recién se empezaron a ver. Entonces no se puede decir muy alegremente, no, acá hay plata como para subsidiar. Bueno, si hubiéramos seguido la norma que la propuesta que el Frente Amplio nos planteaba en marzo de el ingreso por hogares, el salario por hogares, hoy estaríamos gastando más de 700 millones de dólares que no tenemos. Y así todo se gastó en el fondo COVID, más de 700 millones de dólares en la asistencia social, económica, de empresas, de pequeños y medianos emprendimientos, de seguro de paro. Así que no es que no se haya hecho cosas, se han hecho muchísimas cosas en el marco de una responsabilidad, porque se quiere plantear el tema como no, acá quieren gastar más si no, pueden gastar más si no quieren. No es así. Lo que pasa es que se señala, bueno, el FMI hace 2 días, la directora principal acaba de decir gasten y gasten más. Bueno, cifra que uno diría, no, nunca pudo haberla escuchado del FMI. Sí, el mundo ha cambiado. Bueno, claro, el problema está que en ese gasten y gasten más, la propia FMI después se va a encargar de cobrarnos y cobrarnos más. Entonces, se va a gastar todo lo que sea necesario. La pandemia no terminó. Si usted está viendo hoy las consecuencias que lamentablemente va a tener la temporada turística en la economía, nos presagia un 2021 muy difícil y un invierno de un 2021 muy difícil. Entonces no se puede aseverar que el gobierno no tenga planes para atender esa situación de contingencia o no quiera gastar más. Tiene la responsabilidad de administrar lo poco que tiene de forma responsable para que en algún momento, para que siempre haya y no para que en algún momento falte. Esa es la responsabilidad con la que estamos queriendo actuar. Lo último, con respecto a las restricciones, en el oficialismo se cuestionan las medidas de lockdown, ¿no? Ese ajuste de perillas, la calle Pou ha señalado, bueno, ajuste de perillas puede ser, pero no lo que se llama lockdown que se está dando en otros países, ¿no? ¿Usted comparte eso de que no ha dado resultado? ¿No podría ser una medida eficaz, por ejemplo, atendiendo a no sé, algo concreto de 15 días? Porque ese es un aspecto que se ha señalado por parte, sobre todo de muchos científicos, ¿no? Ha venido de la oposición, pero también por parte de muchos científicos. Mire, la Argentina, no nos vayamos a Europa, ¿no? La Argentina está en récord de contagios y récord de muerte en estos días, después de haber vivido, no 15 días, haber vivido casi 9 meses de cuarentena obligatoria. Lo que pasa es que ahí fue eterna, ¿no? Una cuarentena eterna. A mí que me demuestren, que esto disminuye el nivel de contagios. Por supuesto que lo va a tender a disminuir en algún momento. Las consecuencias que esto tiene son nefastas. Ahora, en los países que lo han aplicado no tuvieron resultado. Miremos solamente la Argentina. No miremos Europa, ¿no? Donde hay toque de queda, los comercios están cerrados desde hace meses,
existen restricciones de todo tipo a la circulación, toque de queda, o sea, estado, lo que acá podrían ser normas de medidas prontas de seguridad. O sea, la restricción, el toque de queda implica que si usted lo agarran transitando la calle, lo meten preso. Bueno, en esos países hoy hay récord de contagios. Entonces, a mí no me garantiza. Hay información contradictoria, por lo menos, ¿no? A ver, se menciona en el caso de China, en Wuhan dio resultado en su momento. Mire, le voy a decir la verdad. Después, en el caso de China, realmente el dato de China a mí no me parece muy confiable. No, pero le cito, por ejemplo, otros estudios que han hecho el Imperial College de Londres, por ejemplo. Descubrió que las intervenciones en 11 países de Europa evitaron al menos 59.000 muertos por COVID-19 hasta el 31 de marzo y aún más contagios. Francia, por ejemplo, logró disminuir el número reproductivo básico del virus. El promedio de personas a las que un infectado puede transmitir la enfermedad, por lo menos eso lo logró disminuir. Y hay algunos otros ejemplos, ¿no? En todo caso, capaz que todavía no son contundentes, pero también uno diría, bueno, también es como, si no se toma la medida, no se puede suponer cuánto se va, cuántas muertes se pueden haber evitado, Francia, ¿no? En el mismo momento, vayamos a Francia, ¿están con toque de queda? Y suspendidas las actividades de todo tipo. Los restaurantes, los comercios. Ahora, no comparemos la espalda de Francia con la espalda de Uruguay, ¿no? Ahora, la verdad es que no sé de dónde podemos sostener eso cuando tienen récord de contagios. Mira Alemania. Mira el Reino Unido. Mire la República Checa, que era un ejemplo parecido al de Uruguay. Mira Italia. Entonces, la verdad es que el confinamiento obligatorio, que yo no descarto que en algún momento haya que adoptar, yo no me cierro ninguna medida, no estoy hablando en nombre del gobierno, lo estoy diciendo a título personal. Ahora, la verdad que usted mira Argentina y la verdad que esa medida me parece que no ha dado mucho resultado. Senador. ¿No? Entonces, la verdad es que creo que lo que viene haciendo el Uruguay está bien y tenemos que ser todos también cuota parte responsables. Y tendríamos que exigir mucho más como sociedad e individualmente a quienes infringen, cualquiera sea su edad, las medidas que también deberíamos todos adoptar en colectivo. ¿Falta eso como sociedad? Y yo creo que sí. A la vista está. Los líos que hay todos tenemos los días. demasiado ese miedo a no te metas en ver al otro que incumple, infringe y no involucrarnos. Muy a la uruguaya le transferimos todo al Estado. Y cuando el Estado actúa, criticamos, especialmente el Frente Amplio. No, la policía no, ¿cómo? Es en los barrios y no en Punta del Este. No, es en Punta del Este, más que en los barrios. Y es en Rocha, y es en Canelones, y es en todos lados donde lamentablemente se desnudan una serie de crisis que tiene nuestra sociedad, y que daría para 3 programas a analizar, que hacen de que a todos no nos llegue el mensaje y no seamos solidarios los unos con los otros, intergeneracionalmente también, para poder entre todos asumir medidas. Porque hoy, con las medidas que el gobierno está teniendo, que ha adoptado, también tendríamos que tomar medidas muchos de nosotros, que no las hemos tomado. Entonces, y esto cuando uno lo dice, ahí están estos que se quieren quitar la responsabilidad encima. No, para nada. Pero asumamos todos también la cuota parte de responsabilidad que cada uno tiene. Senador Gustavo Penades, del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha sido un placer, buenos días. Ya seguimos, se viene la tertulia aquí en Perspectiva.